Y estamos en comunicación con la ciudad de Tandil, con el historiador y profesor universitario Lucas Bilbao. ¿Cómo te va, Lucas? Hola Silvio, hola para todos, para todas, muy bien, che. Bueno, nos alegramos mucho, nos alegramos mucho. Bueno, hemos tenido acceso a un reportaje que le has hecho a una persona muy respetada en Tandil, que, bueno, que tiene una vasta trayectoria y nos gustaría que nos hables un poco de él. Se trata del padre cura párroco de Tandil, Raúl Troncoso. ¿Nos podrías hacer una reseña? ¿Cómo te surgió esta idea de hacer una entrevista? ¿Qué es lo que no está en la entrevista y que vos nos podés contar? En fin. Bueno, cómo no, con gusto. En primer lugar surge porque cumplió 83 años, ahora hace escasos días. Entonces a partir de esa idea, a partir de ese hecho, se nos ocurrió la idea de poder retratar un poco lo que fue su trayectoria, su vida acá en Tandil. Uh-huh. Y por el otro, ahí como señala el título y un poco es la idea de la nota, pusimos a Raúl Troncoso como el gran articulador de la ciudad, ¿no? De Tandil. Uh-huh. Y al retratar unos 30 años de trayectoria, porque el cura llega a la ciudad en el año 88, es decir, son más de 30 años acá, retratábamos un poco las transformaciones que había sufrido de alguna manera la ciudad, podríamos decir la región, pero en general las transformaciones que había sufrido la ciudad, y con él cómo este cura había ido articulando, hilvanando distintos sectores, distintas personas, organizaciones e instituciones. Por eso el título que dice el gran articulador de la ciudad. Entonces se rescató en la nota, digamos, lo que más aparece es como un rescate por los medios locales, cómo habían titulado, cómo habían ido titulando y cómo habían ido mostrando la trayectoria de este personaje que, bueno, como señalamos ahí, además de ser un actor principal en términos religiosos, creemos, y así lo pusimos, que también lo fue en términos sociales y políticos. Uh-huh. Sí, totalmente. Eh, bueno, ¿y cuáles son los aspectos del reportaje que le hiciste que más te fue atrapando y le pusiste pasión al reportaje, le pusiste, además de objetividad, de raciocinio y todo esto, ¿cuáles son los aspectos que te fueron llevando el hilvanado del reportaje? A mí me parecía que, digamos, había habido como momentos claves muy importantes en términos sociales, donde su figura había emergido. Mira, te lo digo claramente, año 89, hiperinflación. A lo largo de los 90, en distintos episodios que habían sacudido de alguna manera a Tandil, como fue lo que se recuerda, los mismos medios lo dicen y cualquiera que pregunte en Tandil lo va a decir. En el año 96 hubo una de las marchas más grandes, por lo menos la que así se recuerda, unas 15.000 personas, que es muchísimo para Tandil. Estamos hablando casi el 10% de la población hoy. Imagínate, en el año 96 hubo una marcha grande, y ahí por los asesinatos de personas que había habido a lo largo de los últimos años, y ahí él, por ejemplo, estuvo a la cabeza de esa marcha. Había dicho, año 89, la hiperinflación, aparece el cura diagramando o armando algunas cuestiones para hacer frente a esa crisis económica. A lo largo de los 90, reuniéndose con todo tipo de actores locales para paliar el desajuste que la misma crisis de los 90, digamos, de la crisis salarial, la crisis laboral que existía, lo contemplaban a él como uno de los actores para pensar qué hacer frente a ese tipo de cuestiones. Ni hablar el 2001, donde acá en Tandil aparece lo que se conoció como el Foro Social, que nucleaba organizaciones y que lo que intentaba era justamente, como sucedió en aquellos años, ver de qué manera se paliaba semejante crisis económica, falta de trabajo. Y después, a lo largo de los últimos 15 años,
donde aparece como una persona que fue articulando distintas instancias del Estado, nacional, provincial, bajando o trayendo a la ciudad programas que tenían que ver con políticas de microcréditos, con políticas públicas. Él aparece ahí siempre como un actor, como un intermediario. Entonces, bueno, de ahí, de toda esta vasta trayectoria, es que lo pensábamos como, bueno, como decía, ¿no? Como un gran articulador, como un actor social y político de relevancia no solo en Tandil, sino también en la región. Muy bien. Específicamente en materia laboral, en materia de generación de empleo, de trabajo, de oportunidades de trabajo, ¿nos podés contar alguna de ellas, por favor? Sí, cómo no, mira, cuento así algunas cuestiones claves en las que él estuvo. En el año 89, por ejemplo, con el tema de la hiperinflación, una de las primeras cuestiones que hacen es organizar el comedor, que en ese momento la universidad estaba en el edificio que hoy es rectorado en Tinti Chacabuco, en pleno centro de la ciudad, y con la crisis de la hiperinflación lo que hacen es ceder el espacio de la iglesia, del salón parroquial, para organizar ahí el comedor para dar de comer en ese momento de crisis a los estudiantes universitarios. Y ahí crea él un sistema de pensiones, que esto es muy interesante porque incluso permanece hasta la actualidad, un sistema de pensiones de muy bajo costo. Entonces, vienen distintos estudiantes de distintas ciudades a quedarse en esas pensiones que de alguna manera pertenecen a lo que se llama la pastoral universitaria. Esa idea nace, digamos, en ese momento de la hiperinflación. Después, con la crisis del 2001, aparece una política pública en el 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner, pero una política que la vienen de alguna manera implementando unos años antes, y nace primero un poco de la cabeza del cura y de gente que acompaña, pero la política de microcrédito, es decir, otorgar pequeños créditos a personas, a distintas personas, que iban devolviendo semana a semana y con eso iban pudiendo armar sus emprendimientos o mejorando, digamos, sus maquinarias, sus herramientas, etcétera. Eso llegó a ser una política nacional de mucho impacto y muy importante, lo que se conoció como Banco Popular de la Buena Fe o el Banquito, que es una política de microcréditos muy importante que existió entre el 2003 más o menos y el 2012-13, te diría, que sirvió en ese momento como una herramienta que no era solo una política de otorgar un crédito, sino esos créditos se otorgaban a grupos y no a personas, esos grupos debían sostenerse, entonces ahí se generó de alguna manera con esta política pública, bueno, se generaban esos lazos de solidaridad, pensar colectivamente, pensar en términos de lo que los grandes trazos de la educación popular así lo permiten, es decir, acompañarse, pensarse como equipo, etcétera. Así que eso también de alguna manera tuvo un impacto nacional y eso nace un poco de la mano del cura, de gente muy cercana. Eso después se convirtió en una política pública nacional, pero eso hay que decirlo, fue importantísimo y nace de estas cabezas, de gente así, digamos, articuladora o de este estilo, ¿no? En materia de barrial, digamos así, combinó de alguna manera el llevar las iglesias o las parroquias y las necesidades populares de la mano, o cómo fue sí, que trabajó con eso? Sí, totalmente lo que vos decís. Encaró, digamos, yo creo que un poco también porque tenía la espalda para hacerlo por ser quien era, pero él encaró, lo primero que encaró fue un complejo habitacional, primero para adultos mayores. Uh-huh. Lo que se conoció, acá todo el mundo también lo conoce como Casitas de la Esperanza, que eran departamentos para personas mayores, pero que se valían por sí mismas, es decir, no gente postrada ni nada, sino
podían ser matrimonios o gente soltera, no sé, pero que no tenían dónde vivir y accedían a un departamento. Entonces él creó como un barrio, porque creo que son alrededor de 32 departamentos, donde podían vivir hasta 2 personas por departamento. Esa fue una política habitacional que estamos hablando de inicios de los 90. ¿Y qué Fue muy comodidades tenían importante. las casitas, Lucas? ¿Cómo? ¿Qué comodidades tenían las casitas o tienen, las casitas? Sí, tienen, mira, son departamentos para 2 personas, tienen 2 dormitorios, baño y cocina, comedor, cada uno, todos pensados iguales, de la misma manera y en un mismo lugar, digamos, una misma manzana. Y después, con el tiempo, yo creo que ya para el año, no te quiero mentir, pero para finales de los 90 ya estaba construido, se hizo un espacio común en el medio de ese barrio, una suerte de Zoom, digamos, donde, bueno, ahí había distintas actividades para adultos mayores, justamente, desde, no sé, actividades culturales, actividades culinarias, gente, trabajadores sociales, psicólogos, es decir, hay toda una política integral en base a pensada, digamos, para la tercera edad. Eso fue muy importante, sobre todo por el modelo que se genera, ¿no? Yo creo que no ha habido tantas experiencias de ese estilo en el país. Conozco y sé de eventos donde se ha mostrado la experiencia, de eventos a nivel nacional, y es casi una experiencia única. Ha habido experiencias similares de construcción de casa, pero con esta idea de integralidad muy pocas. Incluso llegó a terminar, pero todavía no está funcionando, pero está terminado, un hogar ahí mismo para cuando esas personas ya no puedan valerse por sí mismas. Entonces era todo el ciclo, digamos, de esa tercera edad pensado como una política. Así que a eso iba, ¿no? Cuando les hablaba de estos personajes que tienen como un pensamiento integral, ¿no? Y propio de escuchar ideas, de sentarse, de discutir, de dialogar con muchísima gente, porque eso también intenté que quede reflejado en la nota. Eso también es el cura Troncoso, ¿no? Sentar en una misma mesa a gente de distintos ámbitos, poder pensar o generar cosas que sirvan para la ciudad, afrontar algún tipo de problema. Así que bueno, eso fue un poco el resumen de esa nota y de este personaje muy conocido acá en Tandil, en la región, y muy querido también. Estuvo anteriormente viviendo unos años en Azul, antes de venir a Tandil, así que... Ahí bueno, estuve la suya también, ¿no? ahí hizo sí la suya, sobre todo en un barrio que se llama el barrio San Francisco, con la creación de una escuela que no existía en ese barrio, y bueno, y con toda una tarea también que lógicamente estos personajes no nacen como seres íntegramente dedicados a la sociedad de un día para el otro. Entonces, para pensar Tandil hay que pensar Azul, para pensar Azul hay que pensar cuando él vivía en otros momentos en Rafaela, de dónde es, y así. ¿Qué relación ha tenido con políticos o con personajes como gobernadores, presidentes, intendentes, diputados? Mira, él tuvo mucha relación, en realidad, con todos. Ahí un poco yo en la nota también decía, él supo hablar con todos y creo que todos los dirigentes políticos que llegaban a la ciudad, y en los últimos años se dio mucho más, iban a verlo, digamos, por distintas razones, porque era una referencia moral, política, social, ineludible, ¿no? Entonces, cuando vos tenés esos personajes en las ciudades, es hasta grosero incluso no ir. Puede ser Raúl, puede ser cualquiera, pero digo, ¿no? Claro. Cuando en la ciudad existen estos personajes, estos interlocutores, estos mediadores sociales, es hasta grosero que si viene alguien de relevancia provincial, nacional, no pasar, no escuchar, y no ver también incluso de qué manera ayuda. Yo creo que Raúl acá prontamente, ni bien llegó, en escasos años se había convertido en este actor y a tal punto que eso, venía cualquier autoridad política de nivel provincial, nacional,
y enseguida o iban a verlo o se encontraban o preguntando a ver en qué se podía ayudar o en qué ayudar, no sé si la palabra es ayudar, pero bueno, qué se podía gestionar, cómo, a través de qué, con quiénes, y ahí estaba el cura, así que, y bueno, y si uno mira la historia local va a ver fotos con con todos y con todas, ¿no? Este, ¿Lo han intentado tentar con puestos políticos al padre Raúl? Mira, yo lo noté ahí en los diarios, 2 o 3 veces apareció esa idea en el año 2000, 2001, que era justo cuando otro referente así de las mismas características, pero que vivía en Quilmes, que era el cura Farinello, Sí. él participó en una experiencia política partidaria, era un frente político. Entonces cuando Farinello, que además como tenía un programa en ese momento en Canal 7, era alguien medianamente conocido, entonces medio por espejo se lo asociaba y ahí le preguntaban todo el tiempo, pero él siempre dijo que no, que su lugar, yo creo que él siempre estuvo cómodo como político siendo el mejor cura y como cura siendo un gran político, así que Muy bien. sí, me parece que él siempre estuvo cómodo y siempre supo su lugar, nunca digo, eso también lo muestran los diarios o la prensa o las entrevistas que cualquiera puede hacer. Él nunca intentó anteponerse a nada, él sabía cuál era el lugar y como sabía también cuál era el lugar, también sabía que también iban a verlo a él, digamos, podían ver, él no es que se adelantaba, se apresuraba o no, sí. Él también reconocía, creo, dónde estaba y hasta dónde él podía y hasta dónde no le tocaba. Siempre fue muy respetuoso en eso, por eso también ha generado tanto respeto. Bueno, estamos dialogando con Lucas Bilbao, quien es historiador, profesor en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y nos está narrando de un reportaje al cual he tenido acceso y que nos parece muy, muy bueno. Vos estás hablando de un cura que ha tenido una actividad social muy grande, muy exitosa, muy humana, muy solidaria, que es el padre Raúl Troncoso. Pero su carácter religioso, su carácter de cura, lo perdió, disminuyó a partir de toda esta actividad social, cultural, política, solidaria. No, yo creo que al contrario, y eso es como lo interesante de mirar estos personajes, ¿no? Porque en primer lugar son curas y están abocados a esa función religiosa. Ahora, lo interesante de estos personajes es que entienden que la función religiosa no termina, en este caso, en un templo. Por eso el título de la nota yo había puesto un cura más allá del templo. Es decir, son distintas maneras que tienen de entender una función religiosa. Ahora, si una función religiosa está abocada a lo sacramental, que digo es legítimo y está muy bien, y existe y es genuino, y hay otras funciones o otras maneras de pensarse como religioso que ampliamente desbordan esas fronteras. Entonces tenés personajes como Raúl, que van a los barrios, están presentes, conocen a la gente, charlan con todo el mundo, entonces van teniendo miradas, digamos, de toda la ciudad en términos me refiero de problemáticas, ¿no? De toda una ciudad. Así que yo creo que no disminuye lo religioso, me parece que tienen la capacidad de sumarle a eso religioso o ampliarle, digamos, la cuestión religiosa mirando otros componentes, otros elementos. Y eso creo que es lo interesante. Uh-huh. La superestructura de la iglesia, porque al ser un personaje con tanta calidad humana, con tanta llegada a la comunidad, en fin, ¿habló con él en algún momento como para promoverlo a algún cargo dentro de la superestructura de la iglesia? ¿No tenés novedades al respecto? Yo no lo sé y al mismo tiempo intuyo que tampoco le han ofrecido. Pero bueno, esto es una opinión personal. Me parece que estos personajes son exitosos en todo sentido, digo, hacia adentro también.
hacia adentro de la institución y hacia afuera, pero hacia adentro suele haber un resquemor. El contacto de lo religioso con lo político siempre tiene ahí como ese gustito que no termina de llenar o completar a todos, y ahí me parece que eso puede llegar a ser un freno para que él pueda, no sé, asumir otros cargos. Igualmente, conociéndolo también, no sé hasta qué punto a él le interesaba algo más, ¿no? Me parece que él nació, digo, desde que se hizo cura, entiendo que fue eso, ser un cura de la gente, y eso es su pasión y eso ha sido su vida, ¿viste? Ujú. Así que yo no sé hasta qué punto le interesaba a él también, ¿no?, otra jerarquía que implica otras funciones que a él no sé si le interesan. No sé si alguna vez le han interesado, pero eso es una opinión mía, Sí, una no, está mirada bien, mía. está bien. Por último, a mí me parece que has dado, nos has contado ya, pero la relación con los jóvenes, ¿nos podrías decir? Sí, bueno, él, ya te digo, en el año 89, cuando llega, crea lo que en ese momento era lo que se conoció como, y todavía existe, entiendo, la pastoral universitaria, que era, bueno, la reunión de jóvenes universitarios, el congregar a jóvenes universitarios para poder pensar distintas actividades en el marco de la iglesia y, bueno, a partir de ahí en relación con la sociedad. Y eso lo tuvo siempre, ¿viste? De estar todo el tiempo rodeado con pibes, y acá con jóvenes. Y acá al estar la universidad, también hay como todo el tiempo, constantemente, una circulación de jóvenes egresados de distintas carreras, y él enseguida, viste, captaba en el buen sentido, ¿no? Pensaba, bueno, acá podríamos, bueno, a ver, habría trabajadores sociales, entonces ya hablaba con gente que había estudiado trabajo social. Acá, si precisamos algún contador, bueno, y él siempre tenía, y siempre en un núcleo de juventud, ¿viste? Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, Lucas, te queremos agradecer. Una última pregunta, si nos permitís. Eh, ¿Él leyó el reportaje del diario o se lo...? Sí, sí, lo leyó, se lo pasaron. Ahora está muy adentro por el tema del COVID, ¿viste? Sí, Pero sí, incluso hoy hablé y me dijo que sí, que lo había leído. bueno. Bueno, Lucas, estamos muy agradecidos. A mí me parece que No, difundir la trayectoria y el accionar, sobre todo, no los hechos de vida del padre Raúl Troncoso, ha sido un acto muy noble de tu parte, ¿eh? Muchas gracias por estas palabras, por este reportaje, Lucas Bilbao. no, a ustedes, por favor. Bueno, buenas tardes y que la pasen muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, bárbaro, un abrazo y gracias por la comunicación. Saludos a todos. Al contrario, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.